Buenas noches, Foster. Mi nombre es Daniel. Actualmente tengo 24 años de edad y soy originario del estado de Jalisco, para ser más precisos, de la Perla Tapatía, Guadalajara. Desde hace un par de años he estado trabajando en una sucursal de Oxxo. La verdad es que disfruto mucho de mi trabajo y la paga no está tan mal. Me da para vivir decentemente. Sin embargo, sí que me han ocurrido un par de experiencias un tanto aterradoras en este lugar. Algunas de índole paranormal y otras que más bien me hicieron sentir que mi vida corría peligro. Llevo un par de semanas de haber encontrado tu canal y la verdad es que me he viciado. Es por eso que me animé a escribirte para contarte mis experiencias. En una ocasión me encontraba cubriendo el turno de la tarde. Eran aproximadamente las 6. Esa vez me acompañaba mi compañero, Carlos, el cual habitualmente se encontraba en las mañanas. Sin embargo, por cuestiones de horario, ahora le tocó trabajar en este turno, ya que el que usualmente lo cubría se había enfermado y nadie más estaba disponible para cubrirlo. El caso es que para esto entra un grupito de jóvenes farderos. Para quien desconozca este término, se les dice así a las personas que se dedican a hacer robos hormiga de mercancía, que unos dulces, unas galletas, chocolates, etc. Cosas que sean de difícil rastreo, pero que aún así significan una pérdida de dinero. Y adivinen quién no paga. Así es, nosotros los empleados debemos de reponerlo. El caso es que a mí ya me había tocado en diversas ocasiones pasar por ese tipo de situaciones. En realidad no es tan difícil solucionarlo. Se les identifica muy fácilmente, ya que suelen venir en grupos. Pero gracias a los espejos que tenemos situados en las esquinas de los establecimientos, estos nos dan una vista panorámica de toda la tienda. Y desde detrás del mostrador nos es muy fácil hacer un barrido de toda la tienda y ver qué es lo que está pasando. Una vez que se les identifica, simplemente les clavas la mirada, te les quedas viendo intensamente. La mayoría se ponen nerviosos y mejor se marchan. Pero si aún así no les importa, solo es cuestión de decirles que vas a llamar a la policía y se van sin causar alboroto. A veces es mejor solo ahuyentarlos que entrar en confrontación, y a continuación sabrás el porqué. Como Carlos, no tenía experiencia en ese tipo de situaciones, además de que era un joven bastante fornido. El tipo iba al gimnasio y era bastante alto. La verdad es que sí, era algo imponente. El caso es que se le hizo fácil confrontarlos y empezar a decirles sus verdades, que eran unos rateros muertos de hambre, que no servían más que para andar cometiendo delitos, entre otras cosas más. Claramente, esto empezó a generar molestia entre los tres jóvenes que se disponían a realizar el robo hormiga, por lo que estos empezaron una acalorada discusión, que si él trabajaba en un Oxxo, y Carlos le respondía que al menos era honrado y no andaba robando. El tono de la discusión cada vez iba subiendo más y más, al punto de agarrarse a gritos e insultos. Solo faltaba un pequeño empujoncito para desatar la catástrofe, y a Carlos se le ocurrió la muy mala idea de hacerlo. En un abrir y cerrar de ojos, empujó a uno de los muchachos y los tres se le fueron encima. Al estar fornido, se pudo defender sin mucho problema. El asunto fue que de la nada, uno de los tres jóvenes sacó una navaja de entre sus ropas y con toda la rabia del mundo se lo encajó sobre el costado de mi compañero. Al hacer esto, él cayó al suelo, a lo cual, cobardemente, los demás amigos de este joven lo empezaron a patear ya tirado. Para esto, ya había llamado a la policía para reportar lo sucedido, por lo que les grité a los muchachos que se fueran, que ya venían en camino los uniformados. Al escuchar esto, todavía como cereza del pastel, se acercaron a la caja y me obligaron a darles todo el dinero que había en la caja registradora. Yo no quería problemas, ni que me fueran a golpear, o peor aún, hacerme daño con su cuchillo,
por lo que accedí a las órdenes de los maleantes y les entregué todo el efectivo que tenía disponible, además de que me robaron el teléfono celular y mi cartera, y esto sin contar las botellas de licor y cajetillas que metieron en varias bolsas. Acto seguido, los maleantes se marcharon de ese lugar. Pocos minutos después, llegaron los policías. Sin embargo, no pudieron hacer nada por detener a los malhechores. Estos mismos llamaron a los servicios de emergencia y minutos después llegó la ambulancia. Atendieron a Carlos, el cual, afortunadamente, no tuvo ningún daño de gravedad y solo le realizaron unas curaciones, pero sin riesgo alguno. Sé que muchos dirán que por qué no ayudé a mi compañero cuando lo estaban atacando, pero siendo sinceros, no tuve el valor de meterme. Me dio miedo que si me entrometía, ahora me fueran a hacer daño a mí. Yo por eso siempre prefiero evitar la confrontación. Como dirían por ahí, el cementerio está lleno de valientes. En otra ocasión, me pasó algo más de índole paranormal. Esa vez, me tocó cubrir el turno nocturno, ya que mi compañero había enfermado muy fuertemente de una infección en el estómago, por lo que le era imposible venir a trabajar su turno con normalidad. El doctor le había recomendado reposo y medicamento obligatorio, así que me pidieron que lo cubriera. La verdad es que para ese entonces yo jamás había trabajado durante el turno nocturno, así que la verdad me tenía un tanto nervioso el cubrirlo, pero bueno, tenía que hacerlo. Por lo que ya bien mentalizado, decidí preguntarle al compañero de turno que tenía en ese entonces. A él ya le había tocado trabajar durante la noche en un par de ocasiones, así que ya estaba un poco familiarizado con ese horario, por lo que le pedí que me diera algunas recomendaciones, o al menos que me contara qué tan diferente era con respecto al turno del mediodía. Este me dijo que no debía de preocuparme de nada, que al contrario, era mucho más fácil, ya que atendías muchos menos clientes. Lo único malo es que a veces llegaban personas borrachas en busca de comprar más bebidas alcohólicas, aunque estos, en su mayoría, eran amables, y que aunque venían haciendo su alboroto, la mayoría de las veces no daban ningún problema. Eso, y mucha gente que va a cubrir el turno nocturno o va saliendo del trabajo de madrugada y quieren comer algo. Además de que me dio como un pequeño tip que podía tomar pequeñas siestas en la bodega entre las 3 y 4:30 de la madrugada, ya que casi nunca hay clientes a esa hora. Por el momento, me logró convencer que no habría ningún problema, aunque me dijo algo que me inquietó un poco. En ese momento, yo pensé que me lo decía de broma, ya que se rió un poco, pero con un tono burlón me dijo: "Ah, por cierto, ten cuidado, que en la madrugada sale una niña y te jala las patas". En ese momento, solo se me ocurrió reírme, ya que pensé que se trataba de un chiste, pero bueno, no le di mucha importancia. Al día siguiente, traté de dormir lo más posible, ya que no suelo desvelarme en realidad, y no quería que se me hiciera tan pesado el turno. Ya cuando estaba pasando la tarde, me preparé para irme al turno. Una vez que llegué, me lo entregaron y me puse a realizar mis actividades. En realidad tenía razón, es mucho más fácil el turno de la madrugada, solo que implica el tener que desvelarse. Todo transcurría con normalidad. Como me había dicho, llegaron un par de clientes a comprar alcohol. Algunos venían ya un tanto embriagados y otros más apenas le iban iniciando. Las horas se me fueron volando. Cuando menos me di cuenta, y eran las 2 de la madrugada. Ya me empezaba a entrar algo de sueño. Esa noche en particular estaba haciendo más frío de lo normal. Decidí prepararme un café para poder aguantar un poco más antes de que se dieran las 3 de la mañana y pudiera echarme mi bien merecida siesta. Así que me dirigí hacia la estación de café. Estaba preparándolo cuando de pronto pasó algo que llamó mi atención y encendió mi estado de supervivencia interno. Escuché un ruido dentro de la bodega, en el cuarto frío. Parecía como si hubieran arrastrado una caja.
Por un momento, pensé que tal vez me lo había imaginado por el sueño que tenía, así que decidí no tomarle mucha importancia. Sin embargo, sabía que había algo raro ahí, así que empecé a poner atención a cualquier cosa. De pronto, se empezaron a escuchar como si estuvieran arrastrando unas cadenas. Esto sí, ya supe que no me lo estaba imaginando. Era demasiada coincidencia ese sonido. No es algo que naturalmente podría escucharse o moverse, a pesar de que sí teníamos unas cadenas dentro de la bodega. Era totalmente imposible que se movieran solas, por lo que me quedé callado y en silencio durante unos segundos, tratando de procesar si lo que había escuchado era real o me lo estaba imaginando. Tras aproximadamente 30 segundos de no escuchar nada, un sonido como si golpearan un vidrio hizo que me exaltara y derramé un poco de café caliente sobre mi mano. Y esta quemadura sí que me hizo despertar más que la cafeína como tal. Me giré lentamente y era un cliente, el cual estaba tocando por la ventanilla. Me acerqué para atenderlo y ya le despaché sus cosas. Volví a pararme detrás del mostrador, pensando en que todo estaba en mi cabeza y me lo estaba imaginando, cuando de pronto vi por la vista periférica una especie de pequeña sombra que se dirigía hacia la bodega. Como estaban los estantes, no pude seguir el rastro con la mirada, así que me dio por ir a investigar qué es lo que estaba pasando. Revisé por todos lados y no encontré nada. Al darme la vuelta, vi algo que me hizo soltar un grito. Había una pequeña niña, vestida de blanco, completamente. Después de respirar un poco, le pregunté que quién era y qué es lo que hacía ahí, pero ella se quedó completamente en silencio. No emitió ninguna palabra ni sonido, simplemente se me quedaba viendo fijamente. Tras unos segundos, intenté tocarla del hombro, ya que no me respondía. Sin embargo, al intentar hacer esto, simplemente mi mano traspasó su figura, como si no tuviera masa ósea, como si fuera un holograma o algo parecido. Esto me hizo asustar bastante y salí corriendo de la bodega a esconderme detrás del mostrador. Con mucho miedo, decidí marcarle a mi compañero que me había advertido de esto. Para mi buena suerte, este me respondió la llamada. Yo aún, muy alterado, le conté lo que había pasado y mi compañero, lejos de preocuparse, ni se inmutó y simplemente soltó una pequeña risa burlona y me dijo: ¿ya ves? Te lo advertí, que se apareció una niña. Yo estaba completamente alterado por lo que estaba pasando, así que le empecé a pedir explicaciones, pero él me dijo que no sabía quién era, que a él también ya le había tocado verla dentro de la tienda, pero que no me preocupara, que era solo un espíritu molesto, pero que no hacía daño, que no me sorprendiera si escuchaba cosas raras o si se movían las cosas de su lugar. Acto seguido, me dijo que no estuviera molestando y lo dejara dormir, para después colgarme. En ese momento, yo quedé en completo shock. No sabía qué estaba pasando. Miré el reloj y eran las 3:30 de la madrugada. Aún me faltaban un par de horas para finalizar el turno. Me empecé a debatir si debía de salir de ese lugar y dejar la tienda sola o aguantarme. Así que empecé a sobreanalizar la situación y tras mucho pensarlo, decidí confiar en las palabras de mi compañero de que no corría ningún peligro y me quedé en ese lugar. El resto de la madrugada transcurrió con normalidad. No hubo ninguna incidencia. Ya días después, tuve oportunidad de hablar con el compañero que cubre las noches normalmente. Le conté lo que me había sucedido y lejos de asustarse, también se rió. Me dijo: ah, con que ya te tocó conocerla. Yo no sé qué tan normal es para esta gente que sucedan este tipo de cosas, pero parecía que no les importaba toparse con entes paranormales.
Le pedí una explicación, pero simplemente me dijo que no sabía, que desde las primeras veces que le tocó el turno nocturno se le había parecido, pero que como no le hacía nada, se terminó acostumbrando y no le da ningún problema. Hay gente que ve muy normal este tipo de acercamiento con fantasmas. A mí en lo particular es algo que me aterra demasiado. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra niña fantasma para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.